saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Es un placer saludarles desde Fresno, California, en nuestros estudios de Secrets Unsealed. Estamos muy contentos que se hayan unido a nosotros para esta sesión de preguntas y respuestas. Nuestro programa se llama Me Gustaría Saber. Si usted tiene una pregunta, por favor, escríbanos a tv@secretsunsealed.org. Una vez más, tv@secretsunsealed.org, y con mucho gusto vamos a procurar contestar su pregunta. Tengo conmigo a mi amigo, el pastor Daniel Gubella, recién regresado de Portugal. Estamos muy contentos, pastor Gubella, que se tome su tiempo para estar aquí para este programa de preguntas y respuestas. El placer es mío. Y queremos tener una oración antes de comenzar. Y como es mi costumbre, siempre le pido al pastor Gubella que tenga la oración. Muchas gracias. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tenemos la promesa de Jesús que nos ha dejado de que cuando estamos reunidos en su nombre, Él ahí está en nuestro medio. Y queremos reclamar esa promesa por la fe, pedirte que el Espíritu Santo dirija los momentos que vamos a pasar aquí hablando de asuntos tan importantes para nuestros días. Bendícenos, Señor, que la explicación de tu palabra pueda ser como una luz para muchos corazones, por tu poder, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las preguntas que ha surgido en este programa, me gustaría saber, tiene que ver con el diluvio. La pregunta que se hace es si el diluvio que menciona Génesis 6 al 9 fue un evento local en el valle de Mesopotamia, o si fue un evento global donde el agua cubrió todo el planeta Tierra. En realidad, antes de poder contestar esa pregunta en cuanto a si el diluvio fue local o universal, es bueno hablar un poco sobre el diluvio en sí. Así que voy a leer el pasaje a donde surgió la pregunta, y entonces vamos a hablar un poco del diluvio. En Mateo, el capítulo 24 y el versículo 37 al 39, encontramos la base de la pregunta que se ha hecho. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, es decir, los impíos, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, lo que pasó en el diluvio va a ocurrir de nuevo inmediatamente antes de la segunda venida y en la segunda venida del Señor Jesucristo. Exactamente. Ahora, para entender esto plenamente y contestar la pregunta, necesitamos regresar al relato del diluvio en Génesis. Génesis 6 al 9. Ahora, pastor, yo no sé si usted vio esa película, Noah, con la cual salió Hollywood. Yo debo admitir que estaba en un viaje muy largo de Londres a Los Ángeles, y como era un asunto bíblico, yo dije, me pregunto qué estará diciendo Hollywood en cuanto a Noé. Así que como uno tiene como 12, 13 horas de viaje, y ya había trabajado mucho en la computadora, decidí mirar. Y me quedé muy chasqueado. Yo no sé si usted ha visto... yo no la miré, pero sí que me enteré de la historia. Yo no la miré porque el problema mío es que yo miré tantas películas cuando era nuevo, cuando era joven, niño y joven, que hoy día yo tengo de tener un cuidado muy grande, porque tengo una memoria fotográfica, como le llaman. Yo veo una película hoy, en 3 años puedo estar cantando las músicas, acordándome de todas las escenas. Entonces mi esposa hasta me pregunta, ¿cómo es que tú te acuerdas de eso todo? Hasta películas de mi infancia me acuerdo. Wow. Y entonces tengo un cuidado, no estoy diciendo que no miro películas, a veces que miro una película, pero tengo de tener un cuidado muy grande. Cuando me enteré de la historia, de cómo lo iban a plantear,
yo he dicho, no, yo no puedo mirar eso, no es para mí, porque realmente está, y no es solo, hay varias películas que Hollywood ha producido recientemente sobre historias bíblicas, una sobre Moisés, que tienen mucha ficción. Y para mí ese es el peligro, es que mezcla algo de verdad con tanta mentira, ¿verdad? Y con tanta fantasía. Como usted estaba diciendo, y muy bien, pastor, es casi 1% de verdad, el 99% de ficción, ¿verdad? Para usar un ejemplo del diluvio, Ajá. esta película era 99% agua y 1% cianuro. O sea, que 99% agua y 1% de cianuro te va a matar igual. Sí, sin Porque en duda. realidad no tenía sino, yo diría, 1% en verdad, de acuerdo al relato de Génesis. Sí. El problema es que muchas personas ven la película Sí. y creen que ese es el panorama Exacto. que presenta la Biblia porque no estudian la Biblia. Yeah. Por eso la necesidad de siempre regresar a las declaraciones originales de la palabra de Dios. Y yo me imagino, creo que el diablo no tiene mucho interés en eso, pero yo me imagino, si lo hubieran hecho exactamente como la Biblia lo plantea, esa película sería un instrumento de bendición para muchas Y personas. espectacular. Espectacular, Porque muy la bien historia hecho. bíblica es increíble. Exacto. Yeah. Entonces, pero sí que infelizmente esa película, por lo que yo he leído y como usted me confirmó, pastor, realmente no está correcta bíblicamente. Ahora, hasta cierto punto esa película enfatizaba que la destrucción vino porque la gente no cuidaba el planeta. Es decir, por el asunto del cambio climático, por las malas costumbres. Refleja un poquito lo que se está hablando en los Sí. medios de comunicación hoy. Sí. Pero según la Biblia, ¿cuál fue la razón por la cual destruyó el mundo Dios? De acuerdo con la Biblia, la razón por la cual Dios ha decidido destruir el mundo fue la gran maldad de la raza humana. El hombre estaba completamente lejos de los propósitos santos, propósitos de amor que Dios, para los cuales Dios lo había creado. Es interesante cuando leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, verso 6, Jehová de haber hecho el hombre sobre la tierra, y le pesó en su corazón. Imagínate que Dios mismo, dice la Biblia, que se dolió cuando vio lo que había pasado como resultado del pecado. Y las palabras son muy fuertes porque dice la maldad mucha. Mucha. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Sí. Y claro, eso llevó los malos pensamientos, porque dice aquí en el versículo 5 que todo designio de los pensamientos del corazón, eso cuando la mente está mal, todo lo demás. la acción es mala. Y por eso en el versículo 11 hasta el versículo 13 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces Dios le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea que el motivo del diluvio fue la maldad de los seres humanos. Podemos hacer esa conexión con el libro de Ezequiel cuando habla de Lucifer, porque la expresión en el hebreo es exactamente la misma, utiliza la misma palabra. Dice que Lucifer, su interior, se llenó de violencia. Entonces, Dios ha creado el hombre y la mujer para reflejar la imagen, la semejanza de la divinidad, el amor de Dios, su cuidado por sus criaturas. Ahora el hombre, a la vez de estar reflejando a Dios y el amor de Dios, estaba reflejando el carácter de Satanás, que se había llenado de violencia. Y a la vez de amar y de cuidar estaba destruyendo. La hermana de White dice en el libro La historia de los patriarcas y profetas, que la vida ya no tenía valor.
La gente quitaba la vida así, de una manera como si la vida no tuviera valor. Es interesante que una de las historias fuera de la Biblia sobre el diluvio es la famosa epopeya de Gilgamesh. Y ahí el motivo por el cual los dioses, porque era politeísta, los dioses mandaron el diluvio, es porque los habitantes de la tierra estaban haciendo mucho ruido, mucha fiesta. Y por eso dijeron, estos seres humanos no nos dejan dormir, así que vamos a destruirlos. Muy diferente que el motivo de la destrucción en el relato de la historia bíblica. Exactamente. En la historia bíblica, pues en la Biblia Dios no duerme, no duerme, ¿verdad? Está muy atento a lo que se pasa en nuestra tierra. Y su problema no es que hacemos ruido, su problema es si lo amamos a Él y si seguimos sus leyes para ser felices y para vivir, o si estamos desviados de Él, ¿verdad? Así que Dios decidió, por causa de la maldad del mundo, destruir lo que Él había creado. Pero Dios nunca destruye sin mandar antes un mensaje de advertencia. Exactamente. Así que, ¿quién fue el que escogió Dios? Dios ha escogido Noé. Es muy interesante que el verso 8 nos dice, el verso 7, podemos seguir leyendo lo que estamos leyendo. Dios, verso 5, la maldad era mucha en la tierra, los pensamientos del corazón siempre, continuamente mal. Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, le pesó en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Y dice, verso 8, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. ¿Y por qué eso? ¿Porque era favorito de Dios o tenía alguna característica diferente? El verso 9 nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Y la frase que me encanta, con Dios caminó Noé. Noé caminaba con Dios. La misma expresión que se usa para Enoc. Para Enoc, exactamente. Enoc caminó con Dios y por eso Dios se lo llevó. Amén. Y en esa generación de antediluvianos, cuando toda la tierra se estaba corrompiendo, hubo hombres aún así, Enoc, Noé, que lograron caminar con Dios. A veces nosotros pensamos, el mundo está tan mal, ¿qué futuro para mí? ¿Qué futuro para mis hijos? Pues así como Dios le dio la gracia necesaria a Noé, a Enoc para caminar con él, a todo lo que desea y que pone su fe en Cristo Jesús, Dios está listo a darnos la gracia para caminar con Él en esa generación que también está aguardando una destrucción. Dios le dio a la civilización antediluviana 120 años de gracia. 120 años de gracia. Mucho tiempo. Interesante como Dios envía una advertencia y les da tiempo para responder a ese llamado. ¿Y qué hizo Noé durante ese periodo? Pues durante ese periodo, Noé, de acuerdo con la palabra de Dios, era el predicador de justicia. No lo dice Génesis que predicó. No, pero dice que construyó un arca. Pero en 2 de Pedro 2, versículo 5, dice que Noé fue pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Entonces él predicó. Y es interesante como Dios eligió un hombre y a través de un hombre todo el mundo escuchó el evangelio de entonces. La gracia de Dios estaba disponible. Dios estaba llamando a las personas al arrepentimiento, a salvarse de la destrucción. Pero infelizmente solamente Noé y su familia aceptaron ese mensaje y fueron salvos. Imagínate cómo fue eso, qué tal si un evangelista tiene una campaña evangelística de 120 años que no va a pasar porque la gente no vive tanto tiempo, y que al terminar esa gran campaña solamente hay 7 conversos y todos son miembros de la misma familia. Sí. Pues eso es, yo normalmente cuando pienso en esa historia, pienso por un lado en la gran tristeza y algo tan triste que pasó que en toda la tierra solo un hombre y su familia se salvaron. Por un lado, eso pienso yo. Pero por otro lado también pienso en el carácter de ese hombre que la gracia de Dios ha transformado, que pues predicó en todo el mundo, la gente no quiso escuchar, pero Dios lo ha bendecido, él no se olvidó de predicar en su casa, porque su casa también por la gracia de Dios fue salva, ¿verdad? Entonces, qué bendición para nosotros. La hermana de White dice
qué recompensa para la fidelidad paternal. Entonces, ser fieles a Dios es una bendición para todo el mundo, para todas las personas con quien entramos en contacto, pero en primer lugar para nuestra familia, para aquellos que más de cerca contactan con nosotros. Y no cabe duda que en el mundo de esa época había millones de personas que vivían en la tierra. Sí. Porque entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años. En un mundo donde no había casi enfermedad. Exacto. En un mundo donde los hombres vivían hasta tener casi 1000 años, algunos de ellos. Sí. A donde no había escasez de recursos naturales. O sea, no cabe duda que en esa cantidad de tiempo hubo millones de personas, pero lo aterrador es que de los millones que vivían en el planeta, solamente quedaron 8 fieles a Dios. Exacto. Impresionante. Qué Ahora, triste. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. el mensaje de Noé fue muy fácil para él predicarlo, ¿verdad? Pues no sé si fue muy fácil, porque en realidad Noé, para los habitantes de ese mundo donde él vivía y para los cuales él predicaba, para ellos parecía ser una locura completamente, porque nos dice la Biblia que no llovía, ¿verdad? Cuando Dios creó la tierra, había un vapor que subía de la tierra y que regaba la tierra. La propia atmósfera era diferente. Y entonces, para los sabios, para los cientistas de su época, lo que Noé predicaba no hacía sentido ninguno. Y es un paralelo más con nuestra época, con nuestro mundo, en que personas que, hoy día ya, personas que creen en Dios muchas veces son consideradas locas, pero personas que creen en Dios, en la Biblia como palabra inspirada de Dios, en los primeros capítulos de la Biblia creemos en la creación de Dios, en 6 días literales de que Dios descansó en el 7º día. Personas que creen que Dios va a destruir ese mundo, como Noé creía que Dios iba a destruir el mundo por un diluvio de agua. Los cristianos, nosotros adventistas del 7º día, creemos por la palabra de Dios que Dios va a destruir ese mundo no con agua, pero con un diluvio de fuego. Es para muchas personas que se creen muy eruditas, muy inteligentes, muy conocedoras, pues eso parece una locura también. Sí, porque se ha rechazado en gran medida lo sobrenatural. Sencillamente se acepta lo que pueden observar los ojos, lo que tiene lógica y lo que aparentemente tiene sentido humanamente hablando. Así que en la creación Dios colocó una capa de agua arriba que se conoce como las ventanas del cielo. Y entonces colocó parte del agua, porque el planeta estaba cubierto de agua. Colocó parte del agua abajo, que era el agua que se usaba que subía como un vapor para regar la tierra. Nunca había llovido antes del diluvio. Así que para Noé predicar que iba a llover, que iba a caer agua del cielo, que iba a llenar el planeta nuevamente, tiene que haber sido una predicación que llevaría a la gente a burlarse de él. Sí, exactamente. La Biblia dice que la locura de los hombres es la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es locura para los hombres, ¿verdad? Escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios. Entonces, lo que Noé predicaba era una auténtica locura para los hombres de entonces, pero Dios es el que tiene el mundo en sus manos. Él elige hacer lo que Él sabe ser el mejor. Sabemos que ese diluvio exactamente fue el hecho de que Dios abrió las ventanas del cielo y dejó que el agua también saliera debajo de la tierra. Y sin embargo, a pesar de que parecía ser absurdo, Noé obedeció la palabra de Dios. Sí. Mostró su fe por sus obras. Sí. Y en Hebreos 11, donde se menciona a Noé y otros héroes, siempre los héroes están haciendo algo. O sea, no solo están creyendo algo en la cabeza, sino que Dios dice, Noé, voy a mandar un diluvio para cubrir la tierra. Y Noé dice, traigan los serruchos y los martillos y los clavos, porque ya vamos a empezar a construir. Exactamente. Es decir, la fe no es una palabra intelectual meramente, es una palabra de acción. Sí, sí.
Es una fe puesta en acción exactamente. Cuando estaba estudiando teología, he escuchado un sermón por un colega mío. Él hacía esa pregunta, era un colega italiano, y él hacía esa pregunta. La fe de Noé, si no tuviera las obras, ¿pudiera salvarlo? ¿Verdad? No. Porque si él no hubiera construido esa arca, si la fe no hubiera producido una obediencia en el corazón de Noé, en las obras de Noé, pues él no podría ser salvo. El hecho que esa fe le llevó a la consecuencia práctica de la fe, que fue construir la arca, obedecer a Dios, hizo exactamente lo que Dios le ha dicho para hacer. Y dice la hermana de White que él invirtió todo lo que tenía en la construcción de esa arca. Él creía de todo corazón en la palabra de Dios, aunque para él, como para las otras personas, era algo que él nunca había visto jamás, pero él creyó que Dios iba a hacer exactamente lo que Dios había dicho. La fe sin obras Es muerta. es muerta, Está muerta. según la Biblia. Y una fe muerta no te puede salvar. No, no puedes saber. Ahora, hay otros puntos que queremos cubrir. ¿Por qué razón hoy en día hay tantos eruditos, científicos y hasta teólogos que niegan que hubo un diluvio universal como lo relata el libro de Génesis? ¿Por qué será? Yo creo que es la misma razón que lleva a las personas a creer, por ejemplo, en la teoría de la evolución de Darwin. Y es muy interesante que el apóstol Pedro, en la segunda epístola, en el capítulo 3, va exactamente a conectar, va a hablar del diluvio, pero dice que hay personas que en los días postreros no van a creer en Dios y van a dudar, van a decir que todas las cosas permanecen como siempre han estado desde el principio de la creación. Cuando sabemos por la Biblia que no es así, el diluvio realmente afectó muchísimo ese planeta y muchas cosas cambiaron a causa del diluvio. Pero la razón por la cual muchas personas rechazan el relato bíblico de la creación y también el relato bíblico de un diluvio universal es porque si creemos en eso, creemos en un Dios que es un juez y que va a juzgar. Y no es fácil. Yo creo que es por eso que mucha gente rechaza la idea de Dios. Es porque nos dice el Salmo 14, el Salmo 53, que los insensatos dicen que no hay Dios. Porque ellos se pervertieron, están haciendo cosas que son malas. Y si hay un Dios, ellos no van a querer responder por sus acciones delante de ese Dios. O sea que si no ocurrió una vez, Tampoco va a ocurrir otra. No tengo de contestar por mí, no tengo de responder a Dios por mis obras. Si Dios no juzgó a la gente allá por su mala conducta, pues ¿qué base tenemos para decir que en el futuro Dios va a juzgar al mundo por sus pecados? Entonces la idea es deshacerse de un Dios creador ante quien yo tengo que rendir cuentas algún día por ser Él el creador y yo su criatura. Es deshacerse de la responsabilidad moral de hacer una criatura de un Dios creador que es un ser moral y que nos creó como seres morales también. Exacto. Con la capacidad de aprender y conocer y discernir lo que está bien, lo que no está bien, el bien y el mal. Hay personas que no quieren pensar en eso, quieren vivir su vida sin que le recrimine la conciencia. Sí, Ok, un punto más, porque ya el tiempo se va. Noé predicó 120 años. Se terminaron los 120 años, me pienso de Noé parado en la puerta del arca, haciendo el último llamado. Desciende un ángel poderoso del cielo, cierra la puerta y enseguida empieza a llover, ¿verdad? No, la Biblia nos dice que se tomaron 7 días. Y yo veo que ahí la fe de Noé, de sus hijos, de sus esposas, de sus nueras, eso también fue una fuerte prueba para su fe, ¿verdad? Porque ellos predicaron 120 años que iba a llover en la tierra. Construyeron ese barco que era un navío, un barco tremendo. Dios hizo sobrenaturalmente, ellos miraron, los animales vinieron hasta el arca. Vino un ángel del cielo, ellos miraron la puerta cerrarse, ellos no cerraron esa puerta. Pero después, por 7 días, tuvieron de escuchar
los injustos afuera, burlándose de él, ¿verdad? Fue para su alma, para su espíritu, como una persecución, ¿verdad? Pero Noé ahí estaba, firme. Tiene que ser que la fe de Noé y su familia fueron severamente probados. Porque no llovió por 7 días, en realidad comenzó a llover el 8º día. Exactamente, temprano. es lo que dice. Y para los de afuera, cada día que pasó fue un día de victoria para ellos. Exactamente. Es decir, hubo un tiempo de angustia para los que estaban adentro y un día de victoria para los que estaban afuera. ¿Será que lo mismo va a pasar al final de la historia? ¿Será que la puerta de la oportunidad se va a cerrar primero? Va a pasar un tiempo de angustia y luego entonces va a venir la destrucción y la salvación de los justos. Sí, tenemos muchas evidencias bíblicas que el pueblo de Dios, el remanente fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús en los últimos días, van a pasar también por un tiempo de angustia que le llama Jeremías 37 el tiempo de angustia de Jacob. Será algo muy difícil de soportar porque la puerta de la gracia se cerró. De acuerdo con Apocalipsis 22, lo que está sucio, que se va a asociar aún, lo que está limpio, que está santo, que se santifique aún. En esos momentos, la fe del pueblo de Dios será severamente probada. Pero ahí Dios les da el toque de la inmortalidad a su carácter. ¿Y será un día de victoria para los impíos? Sí, ellos quieren perseguir el pueblo de Dios, piensan que van a lograr esa victoria, ¿verdad? Van a decir lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 3. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el comienzo todas las cosas siguen como desde el principio. E ignoran, dice Pedro, que una vez hubo un diluvio y que pronto Dios va a destruir el fuego no con un diluvio de agua, sino que Dios va a destruir el mundo con un diluvio de fuego. Sí. Así que él dice que debemos vivir vidas justas, vidas entregadas al Señor. Amén. Bueno, el tiempo está por terminarse. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta sesión. En la siguiente sesión vamos a hablar de la universalidad del diluvio. Queremos agradecerles por habernos acompañado. Queremos recordarles también que por favor, si tienen alguna pregunta, nos envíen esa pregunta, pues queremos con todo corazón contestar la pregunta. Pueden mandar su correo electrónico a tv@secretsandseals.org. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.